¿Qué pasaría si el mito más enigmático de la historia no fuera pura invención? ¿Dónde se encontraba la Atlántida y fue realmente una civilización que desapareció en una sola noche? ¿O se trata simplemente de una alegoría filosófica? En este análisis exploraremos lo que Platón dijo sobre la Atlántida, cómo era su ciudad, su ejército y su riqueza, y la guerra que sostuvo contra Atenas. También descubriremos por qué se olvidó durante 1000 años, y cómo sus huellas han sido buscadas desde Bemián hasta la Antártida. La Atlántida sigue siendo un misterio que intriga al mundo entero. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. La historia de la Atlántida no se origina en excavaciones arqueológicas ni en mitos antiguos transmitidos de boca en boca. Sus raíces se encuentran en un texto escrito en un momento y por una persona específica, el filósofo ateniense Platón. Hasta su tiempo, no había ninguna mención de la Atlántida en las fuentes que han llegado hasta nosotros, ya sean las tablillas cuneiformes sumerias, las inscripciones egipcias o las leyendas griegas. Todo lo que conocemos sobre esta enigmática civilización proviene de 2 diálogos platónicos, Timeo y Critias. Para entender cómo nació esta fascinante historia, es necesario adentrarse en la vida de Platón, sus objetivos y el contexto del mundo en el que creció. Nacido en el siglo V a.C. en Atenas, Platón vivió en una ciudad que atravesaba tiempos difíciles. Su familia pertenecía a la antigua aristocracia, con influencia y conexiones en círculos políticos. Entre sus parientes se encontraban Carmines y Critias, actores del régimen oligárquico de los 30 tiranos, que tomó el poder en Atenas tras la derrota en la Guerra del Peloponeso. Esta guerra fue una catástrofe para Atenas. La derrota significó la pérdida de poder político, un colapso económico, disputas internas, epidemias y una crisis moral. Todo esto se desarrollaba ante los ojos del joven Platón, quien fue testigo del desmoronamiento del orden establecido y de cómo los regímenes se sucedían. Democráticos, oligárquicos, nuevamente democráticos. Sin embargo, cada vez que se daba este cambio, en lugar de justicia y orden, la sociedad se sumía en nuevos conflictos. En su juventud, Platón se convirtió en discípulo de Sócrates, una figura que ejerció una influencia vital en su pensamiento. Sócrates no escribió tratados ni buscó crear sistemas, pero su método dialéctico y su búsqueda constante de la verdad a través de preguntas dejaron una profunda huella. Platón observó cómo su maestro cuestionaba los cimientos de la democracia ateniense, acusaba a sus conciudadanos de ceguera moral y los instaba a la autorreflexión. La tragedia llegó cuando Sócrates fue juzgado, declarado culpable de corromper a la juventud y de impiedad, y finalmente condenado a muerte. La ejecución de Sócrates fue un gran impacto para Platón, quien perdió la fe en la democracia ateniense y llegó a la conclusión de que era imposible construir una sociedad justa si sus ciudadanos carecían de conocimiento filosófico, si eran gobernados por personas guiadas no por la razón, sino por pasiones y codicia. Esta idea se convirtió en la base de todos sus trabajos. A principios del siglo IV a.C., Platón fundó la Academia, la primera escuela filosófica de la historia, donde se estudiaban matemáticas, astronomía, música, lógica, ética y política. Allí escribió sus principales obras, entre las que se encuentra el diálogo La República, un intento de describir una sociedad ideal. En este mismo marco de búsqueda surgieron los diálogos Timeo y Critias, donde aparece por primera vez la narración sobre la Atlántida. El diálogo Timeo
fue escrito alrededor del año 360 a.C. A primera vista, se centra en la estructura del mundo, el origen del universo, la naturaleza del alma, el movimiento de las estrellas y la armonía del cosmos. Sin embargo, al principio, casi como un prefacio a estas reflexiones, se presenta una historia enigmática sobre un antiguo conflicto entre Atenas y la Atlántida, una poderosa nación que existía más allá de los pilares de Hércules, es decir, más allá del mar Mediterráneo. Platón no relata esta historia desde su propia perspectiva. Se refiere a una cadena específica de transmisión. Según él, su tatarabuelo, Critias el joven, escuchó esta historia de su abuelo, Critias el viejo, quien a su vez la oyó en su infancia de Solón, el gran legislador ateniense que vivió 2 siglos antes. Solón, durante sus viajes, escuchó sobre la Atlántida de sacerdotes egipcios en la ciudad de Sais. Platón presenta un diálogo en el que un sacerdote egipcio, dirigiéndose a Solón, pronuncia la famosa frase: «Oh, Solón, Solón, siempre seréis niños, ustedes los griegos». El sacerdote reprochaba a Solón que los griegos no conservaran la memoria de su historia antigua, ya que habían sido repetidamente destruidos por guerras y catástrofes, mientras que los egipcios mantenían crónicas escritas a lo largo de milenios. Según el sacerdote, en esas crónicas se conservaba la mención de un acontecimiento que había ocurrido 9000 años antes de la época de Solón, cuando existía un vasto imperio, la Atlántida, que poseía una gran potencia militar y económica. La Atlántida intentó someter al mundo conocido, incluyendo Atenas, pero los atenienses, a pesar de sus escasos recursos, lograron repeler el ataque y preservar su libertad. Poco después, la Atlántida, según el sacerdote, pereció. En un solo día y una noche fue engullida por terremotos e inundaciones, desapareciendo en las profundidades del océano. Es importante subrayar que Platón no presenta este relato como un mito, sino como una supuesta tradición histórica, transmitida de generación en generación. Sin embargo, sigue siendo incierto cuánto creía Platón en la autenticidad de esta historia, o si simplemente la utilizó como una alegoría filosófica. El contexto del diálogo Timeo sugiere que Platón no estaba tanto interesado en la historia en sí, sino que utilizaba el relato de la Atlántida como un preámbulo a sus reflexiones sobre la armonía del universo y la estructura del estado ideal. No obstante, se esfuerza por hacer que la historia parezca plausible, proporcionando nombres de los protagonistas, describiendo el lugar del encuentro y detallando las circunstancias bajo las cuales Solón conoció este relato. Después de Timeo, Platón comenzó a trabajar en el diálogo Critias, que debería haber descrito en detalle la Atlántida, su sistema de gobierno, su arquitectura, sus costumbres y su estilo de vida. Sin embargo, el texto queda truncado a medio camino. Las razones de este corte son inciertas. Puede que Platón no haya tenido tiempo de terminar su trabajo, o que lo haya dejado intencionalmente incompleto. Existía la intención de escribir un tercer diálogo, Hermócrates, que debía concluir toda la historia, pero o bien no fue escrito o no ha sobrevivido. Los contemporáneos de Platón y los filósofos de épocas posteriores miraron esta historia con escepticismo. Aristóteles afirmaba abiertamente que Platón había inventado la Atlántida para ilustrar sus ideas sobre la decadencia, la soberbia y las consecuencias de alejarse de la sabiduría. Con el paso del tiempo, la línea entre la alegoría filosófica y la búsqueda de una civilización perdida comenzó a desdibujarse. Lo esencial que debemos entender es que la Atlántida no se arraiga en mitos populares, tradiciones orales o crónicas antiguas. Su historia surge en un momento histórico específico, en un texto creado por una figura concreta. Es parte de las reflexiones filosóficas de Platón
sobre cuán frágiles son los estados y las civilizaciones cuando no se basan en la razón, la virtud, sino en la codicia, la soberbia y la sed de poder. Cuando Platón pasa al diálogo Critias para describir la Atlántida, comienza no con reflexiones sobre moralidad o política, sino con un relato detallado sobre su geografía, su organización, sus recursos y su apariencia. Según Platón, la Atlántida se ubicaba más allá de los pilares de Hércules, el antiguo nombre que los griegos daban al estrecho que hoy conocemos como Gibraltar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una civilización tan avanzada como la Atlántida pudo caer en la ruina? ¿Qué llevó a hombres y mujeres que vivieron en armonía con los dioses y la naturaleza a sucumbir ante la ambición y la avaricia? Acompáñanos en este fascinante viaje a través de la historia, explorando la decadencia de una de las sociedades más legendarias que jamás haya existido, mientras seguimos las enseñanzas de Platón. La Atlántida, una vasta isla que separa el mar Mediterráneo del Océano Atlántico, era un imperio de dimensiones colosales, más grande que Libia y Asia Menor sumadas. Durante mucho tiempo, su civilización se mantuvo en equilibrio, gracias a la fuerza de sus valores espirituales y su estrecha relación con lo divino. Sin embargo, con el paso de las generaciones, esa conexión comenzó a desvanecerse. La nobleza de los atlantianos fue reemplazada por la codicia, el orgullo y el deseo de poder. A medida que la opulencia de sus palacios aumentaba y los festivales se volvían más extravagantes, sus ejércitos se tornaron cada vez más agresivos, y los gobernantes comenzaron a olvidar su sagrada obligación de cuidar del bienestar de sus ciudadanos. Este fue el inicio del descenso de la gran civilización, tal como lo subraya Platón. Con el tiempo, la Atlántida, que había sido fundada en principios de armonía y rectitud, comenzó a alejarse de las leyes de sus ancestros. En lugar de buscar justicia y mantener el orden, los atlantianos se embarcaron en una ambición desenfrenada por expandir su poder más allá de sus fronteras, sometiendo a las tierras vecinas y acumulando riquezas a cualquier costo. Al final de su descripción de la Atlántida, Platón se enfoca en las consecuencias de este deterioro moral. La búsqueda de dominio sobre el mundo llevó a la Atlántida a chocar con la resistencia de las libres y justas Atenas, lo que marcaría su propia destrucción. Cuando Platón empieza a narrar el destino de la Atlántida en su diálogo Timeo, se refiere a un momento en el que esta poderosa isla, tras alcanzar un poder sin precedentes, dejó de estar satisfecha con su propia riqueza y bienestar. Fue entonces cuando sus gobernantes, impulsados por una insaciable sed de control, dirigieron su mirada hacia el resto del mundo, anhelando extender su dominio a todas las tierras conocidas, tanto al lado como al otro de los jardines de Hércules. Según los sacerdotes egipcios, de quienes Platón obtuvo esta historia, la Atlántida había sometido numerosas islas y vastos territorios a lo largo de las costas del Mediterráneo, extendiendo su influencia hasta Libia, en las proximidades de Egipto, y hasta Europa, llegando incluso a las fronteras de Tiro. Los pueblos de estas regiones estaban obligados a pagar tributos y proporcionar tropas, barcos, ganado y metales, todo lo necesario para mantener la formidable maquinaria de poder de la Atlántida. Esta búsqueda de más territorios no se basaba ya en la necesidad de recursos o en la búsqueda de seguridad, sino que provenía de un profundo deterioro interno, de un crisis moral que empezó cuando la chispa divina en el alma de los atlantianos comenzó a debilitarse. A medida que la avaricia y el deseo de poder absoluto predominaban, los gobernantes de la Atlántida decidieron que era el momento de someter a Atenas, una ciudad que, según los sacerdotes, era muy diferente de lo que llegaría a ser en tiempos posteriores. Las antiguas Atenas,
como relata Platón, eran una sociedad construida sobre principios de virtud, justicia y un estricto cumplimiento de las leyes impuestas por la diosa Atenea. Sus ciudadanos llevaban una vida austera, trabajaban arduamente, reverenciaban a los dioses, y se preocupaban más por la armonía que por la acumulación de riquezas. Atenas representaba un modelo ideal de polis, donde no reinaban el dinero ni la fuerza, sino la razón, la ley y el respeto mutuo. Así, cuando los gobernantes de la Atlántida decidieron conquistar esta ciudad, enviaron a sus embajadores con la exigencia de someterse, aceptar la supremacía atlantiana y comenzar a pagar tributos, tal como ya lo hacían otros pueblos. La respuesta de los atenienses fue clara y contundente. Rechazaron cualquier intento de usurpación de su libertad y se negaron a someterse a un poder externo. Comprendieron rápidamente que no habría espacio para el compromiso y comenzaron a prepararse para la guerra. Pronto, la Atlántida inició una movilización masiva. Según Platón, su ejército era monumental, compuesto por miles de carros, decenas de miles de infantes, numerosos escuadrones de caballería y una flota gigantesca capaz de transportar tropas a través de océanos y mantener un bloqueo prolongado a las costas. Los astilleros de la ciudad trabajaban sin descanso, forjando armas, construyendo nuevos barcos y acopiando provisiones. La armada se equipó con el mejor armamento de la época: armaduras de bronce, espadas, lanzas, escudos, máquinas de asedio y catapultas. Los atenienses, conscientes de que se enfrentaban a un enemigo que los superaba en número y recursos, también llevaron a cabo una movilización general. Hombres de todas las edades y habilidades militares se unieron a las filas del ejército. La ciudad se preparaba para la defensa, reforzando sus murallas, construyendo fortificaciones adicionales en caso de un asedio y almacenando alimentos y armamento. Pero lo más importante, los atenienses confiaban en su unidad, en el coraje de sus ciudadanos y en la ayuda de los dioses que los protegían. El primer acto de la guerra fue una acometida naval. La Atlántida envió su flota a las costas de Ática con la misión de bloquear las rutas marítimas, privando a Atenas de comercio y aprovisionamiento, para posteriormente desembarcar y asediar la ciudad. Sin embargo, los atenienses anticiparon esta jugada y construyeron barcos ágiles y maniobrables, mucho más ligeros y adecuados para batallas costeras que los pesados navíos de guerra de los atlantianos. Las batallas en el mar fueron intensas y duraderas. Los atenienses atacaban a los barcos enemigos durante la noche, tendían emboscadas en las bahías y colocaban trampas entre las rocas, aprovechando su conocimiento de las aguas locales. A pesar de la superioridad numérica, los atlantianos no lograron triunfar en el mar. Tras sufrir varias derrotas importantes, comprendieron que la conquista de Atenas por vía marítima era inviable y cambiaron su enfoque hacia una operación terrestre. La fuerza terrestre desembarcó en la costa de Ática y comenzó su avance hacia las murallas de la ciudad, confiando en que la captura de Atenas sería rápida. Sin embargo, los atenienses supieron aprovechar las ventajas del terreno. Fortificaron los pasos montañosos, levantaron barricadas, minaron los accesos a las rutas clave y prepararon posiciones defensivas en colinas y cañones. Las batallas en tierra no duraron días ni semanas, sino meses. Los atenienses llevaron a cabo una defensa flexible, lanzando contraataques sorpresivos, tendiendo emboscadas y atacando las caravanas de suministros, interrumpiendo las comunicaciones del enemigo. El punto culminante de esta campaña fue una gran batalla, en la que los atenienses, utilizando una retirada simulada, atrajeron las fuerzas principales de los atlantianos a un estrecho valle, donde habían preparado emboscadas de antemano. Desde 3 frentes, un torrente de flechas, piedras y ataques de infantería se abatió sobre el enemigo.
Los atlantianos, rodeados, intentaron abrirse camino, pero el terreno no permitía el uso de carros ni la maniobra de su pesada infantería. La batalla terminó con una derrota aplastante para los ejércitos atlantianos. Mientras tanto, los atenienses lanzaron un ataque contra la flota del enemigo anclada en las costas. Mientras las fuerzas principales de los atlantianos estaban comprometidas en batalla en tierra, las ligeras naves atenienses asaltaban los barcos enemigos, incendiando aquellos que estaban anclados y hundiendo los pesados transportes, privando al enemigo de la posibilidad de una evacuación. Las tropas restantes de la Atlántida, sin comunicación con su flota y sufriendo enormes pérdidas, comenzaron a huir. Esta victoria fue absoluta. Los atenienses no solo defendieron su tierra, sino que también demostraron que la virtud, la unidad, el coraje y la lealtad a las leyes pueden superar cualquier ventaja numérica o material. No persiguieron a los fugitivos ni impusieron demandas a los vencidos. Atenas no anhelaba conquistas, sino que solo deseaba preservar su libertad y su forma de vida. ¿Qué ocurrió realmente en la legendaria guerra entre Atenas y Atlántida? ¿Por qué pensaban pensadores como Platón y Aristóteles que la historia de Atlántida era más que un simple relato? Podría ser que nuestras antiguas civilizaciones, llenas de sabiduría y virtudes, tengan un legado más profundo y misterioso que aún nos llama desde el pasado. En este fascinante viaje a través del tiempo, descubriremos cómo la historia de Atlántida ha perdurado a lo largo de los siglos, desde los días de la antigua Grecia hasta la época del Renacimiento, y cómo la búsqueda de su verdad ha despertado la curiosidad de exploradores y pensadores a lo largo de la historia. En un tiempo antiguo, los atenienses lucharon ferozmente por lo que consideraban su más preciada posesión, su libertad, independencia y sus leyes. Así, se cerró el capítulo de la guerra entre Atenas y la enigmática Atlántida, una batalla monumental en la que las civilizaciones, cimentadas en la justicia, virtud y veneración a los dioses, triunfaron ante un estado donde la riqueza, el poder y la sed de dominio eclipsaron la moralidad. Sin embargo, muchos filósofos de la antigüedad, entre ellos Aristóteles, discípulo de Platón, consideraban la historia de Atlántida como una especie de alegoría, más que un relato veraz sobre el pasado. Aristóteles incluso sostenía que Platón había creado este mito con fines didácticos, para ilustrar sus ideas sobre las leyes morales y la estructura de un estado ideal. Con el paso de los siglos, el interés por esta historia decreció notablemente entre los grandes historiadores de la época, como Heródoto, Polibio, Estrabón y Plinio el Viejo, quienes rara vez mencionaron a Atlántida. La narrativa sobre este mítico lugar fue relegada a un oscuro rincón del pensamiento humano, siendo contemplada como un ejemplo simbólico que mostraba las consecuencias de la pérdida de las virtudes y el desprecio a las leyes divinas. Durante la tardía antigüedad, cuando el neoplatonismo comenzó a reemplazar la filosofía clásica, el nombre de Atlántida resurgía ocasionalmente, pero siempre como una alegoría, un símbolo del colapso inevitable de cualquier civilización que pierde su conexión con el orden divino. La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el inicio de la Edad Media, un período en el que el interés por las tradiciones filosóficas de la antigüedad se desvaneció casi por completo. En Europa se dio comienzo a una era donde las cuestiones de moralidad, teología y salvación del alma se volvieron primordiales, eclipsando cualquier reflexión sobre el pasado o la geografía. Sin embargo, los diálogos de Platón continuaron existiendo, copiados en monasterios y conservados en las bibliotecas de Constantinopla, e incluso estudiados en el mundo musulmán. A pesar de esto, la historia de Atlántida se convirtió en un tema secundario,
casi invisible ante otras ideas más prominentes en el pensamiento medieval. Los pensadores de esta época, lejos de rechazar abiertamente la existencia de Atlántida, simplemente no mostraban interés en ella. En su lugar, las narrativas bíblicas sobre Sodoma y Gomorra, el diluvio y la Torre de Babel ocuparon el espacio de la imaginación colectiva. Si alguna vez se mencionaba a Atlántida, era generalmente en un contexto de reflexión sobre cómo Dios castiga a los pueblos orgullosos. A veces se hacía referencia a ella en comentarios sobre Platón, en raras enciclopedias o tratados de autores bizantinos, pero siempre de manera breve y sin un significado independiente. Los cartógrafos medievales, al trazar mapas de un mundo lleno de maravillas y tierras desconocidas, rara vez incluían a Atlántida en sus representaciones. La imaginación de la época prefería crear imágenes de islas de ensueño, como el Edén, o lugares sagrados donde se ocultaban reliquias del cristianismo. La idea de un continente hundido, sin embargo, no formó parte de la concepción medieval del mundo. A pesar de esta apatía, la leyenda de Atlántida no desapareció del todo. Persistió en las copias de los diálogos de Platón, en los trabajos de eruditos árabes y en la biblioteca de Constantinopla, así como en las obras de algunos filósofos bizantinos y teólogos que preservaron su interés por el legado de la antigüedad. Aunque su eco era sutil, el nombre de Atlántida no se desvaneció completamente de la memoria cultural. Este persistente silencio permitió que la historia sobreviviera a la Edad Media, y, cuando Europa comenzó a redescubrir su patrimonio clásico, durante el Renacimiento y la era de los descubrimientos, el nombre de Atlántida volvió a cobrar relevancia. En este nuevo contexto, surgieron nuevas hipótesis y la búsqueda de sus vestigios en los océanos se intensificó. La idea de que Atlántida podría estar conectada con el Nuevo Mundo o con islas perdidas tomó fuerza. Con el fin de la Edad Media y el advenimiento del Renacimiento, el interés por el legado clásico en Europa se reavivó rápidamente. Las obras de Platón fueron nuevamente objeto de estudio, incluidas aquellas en las que se narraba por primera vez la historia de Atlántida. Lo que había sido considerado durante siglos como una simple parábola filosófica, ahora se convertía en un tema serio de discusión, no solo entre filósofos, sino también entre geógrafos, viajeros, marineros y cartógrafos. Durante este periodo, Europa comenzaba a expandir sus horizontes. Las naves portuguesas y españolas cruzaban los estrechos de Hércules, aventurándose en el Océano Atlántico y descubriendo nuevas islas y tierras que los geógrafos de la antigüedad jamás habrían imaginado. La aparición en los mapas de las Islas Azores, Canarias, Madeira y muchas otras regiones incitó la reflexión sobre si estas tierras eran restos del vasto continente descrito por Platón. Durante este tiempo, también comenzó a formarse la idea de que el relato de Atlántida podría ser más que una alegoría filosófica. Tal vez era un eco de una civilización real que había desaparecido bajo las aguas. Los investigadores comenzaron a considerar las Islas Azores como el primer candidato para desentrañar el misterio de Atlántida. Su ubicación en el corazón del Océano Atlántico, lejos de los estrechos de Hércules, parecía coincidir con las descripciones de Platón. Además, la geografía montañosa del archipiélago evocaba la imagen de las cumbres de un continente hundido, que una vez se alzaba sobre el océano. Las Islas Canarias también captaron la atención de los estudiosos. Su antiguo pueblo, los Guanches, que preservó una cultura única y ceremonias inusuales antes de la llegada de los europeos, compartía leyendas sobre antepasados que habían venido de grandes tierras que se habían hundido en el mar. Estas tradiciones se empezaron a vincular con la memoria de Atlántida, sugiriendo que los Guanches podrían ser los últimos descendientes de aquellos que sobrevivieron a la catástrofe.
Sin embargo, la hipótesis más audaz surgió pronto tras el descubrimiento de América. Poco después de la travesía de Cristóbal Colón y la revelación del Nuevo Mundo, comenzaron a escucharse voces que sostenían que Atlántida era, de hecho, América. La vasta extensión de este continente, oculto tras el océano, parecía ser el candidato ideal para el mundo perdido. Las impresionantes civilizaciones indígenas, como los mayas, aztecas e incas, desconcertaban a los europeos con sus ciudades, templos y avanzados conocimientos astronómicos. Muchos pensadores de la época se preguntaban cómo un nivel tan alto de desarrollo podía haber surgido sin la influencia de alguna antigua civilización muy avanzada. Estas ideas encontraron eco en los escritos de filósofos, historiadores y geógrafos. En los mapas del siglo XVI, a menudo podían verse inscripciones que decían Atlántida o Isla Atlántida, ubicadas en varios puntos del Océano Atlántico, desde la región de los Bermudos hasta las islas del Caribe y la costa de Brasil. Algunos cartógrafos sugirieron que Atlántida podría ser un gigantesco continente hundido, mientras que otros la representaban como una cadena de islas que habían quedado tras la catástrofe. A medida que avanzaba el tiempo, comenzaron a surgir las primeras explicaciones sobre la desaparición de Atlántida, no desde el mito, sino desde la ciencia natural. Se empezó a popularizar la teoría de que la isla podría haber desaparecido bajo las aguas debido a poderosos terremotos, erupciones volcánicas, el lento hundimiento de la corteza terrestre o enormes tsunamis. Esta última idea adquirió un tinte especial de credibilidad, considerando que tales catástrofes efectivamente habían ocurrido a lo largo de la historia, como el caso de la erupción del volcán Santorini, que destruyó la civilización minoica y se convirtió en un modelo para muchos que intentaban. ¿Es posible que detrás de la famosa leyenda de Platón sobre la Atlántida se esconda una verdad histórica? ¿Podría este mítico continente hundido ser más que un simple relato de un antiguo filósofo? ¿Qué descubrimientos recientes han revitalizado el interés por este enigmático lugar? La fascinación por la Atlántida, como la describe Platón, ha perdurado a lo largo de los siglos. A pesar de que muchos consideran su relato como una mera alegoría, la posibilidad de que exista una tierra más allá del horizonte, que podría ser la Atlántida, sigue cautivando la imaginación de la humanidad. Con el paso del tiempo, el interés por la Atlántida ha trascendido las meras búsquedas geográficas o históricas. Este mito ha evolucionado hasta convertirse en un elemento esencial de las utopías literarias, un punto de partida para profundas reflexiones filosóficas sobre el destino de las civilizaciones. La leyenda ha crecido, enriqueciendo su significado, y se ha convertido en una fuente inagotable de inspiración para escritores, viajeros y hasta místicos. A medida que el mito se desarrolla, comienza a entrelazarse con investigaciones científicas. Las primeras exploraciones submarinas y las expediciones geológicas se enfocan en estudiar la estructura del lecho oceánico. Así, la Atlántida se va alejando del ámbito de la filosofía y la mística, para adentrarse en la esfera del conocimiento científico. A principios del siglo XX, la leyenda de la Atlántida se transforma radicalmente, siendo considerada no solo como un relato mítico, sino como un posible enigma histórico que merece ser investigado. Una de las hipótesis más influyentes del siglo XX propone que la Atlántida está relacionada con la catástrofe que tuvo lugar en la isla de Santorini, en el mar Egeo. A mediados de este siglo, arqueólogos descubren bajo capas de ceniza volcánica una ciudad bien conservada de la Edad del Bronce, Akrotiri. Las calles, casas, frescos, sistemas de alcantarillado y la avanzada infraestructura de la ciudad sorprenden por su notable desarrollo cultural.
Los investigadores concluyen que una erupción volcánica devastadora, a principios del siglo XVI a.C., destruyó esta metrópoli y causó un daño irreparable a la civilización minoica de Creta. Esta catástrofe, caracterizada por enormes tsunamis, terremotos y prolongados cambios climáticos, comienza a servir como modelo para comparar con el hundimiento de la Atlántida. Los indicios de un alto nivel de desarrollo cultural, junto con la inminente y repentina catástrofe, parecen encajar con el destino de la legendaria civilización. Sin embargo, el principal argumento en contra de esta hipótesis es geográfico. Santorini se encuentra en el mar Mediterráneo, lejos de los columnatas de Hércules que Platón menciona, y además, la discrepancia temporal es monumental. Platón afirmaba que la Atlántida había perecido 9000 años antes de Solón, es decir, en el 10º milenio antes de Cristo, mucho antes de la erupción de Santorini. Otra ola de interés surge en 1968, cuando se descubre frente a la costa de Bimini, una pequeña isla en las Bahamas, una extraña estructura de piedra submarina conocida como la carretera de Bimini. Los bloques de piedra, dispuestos de manera ordenada y recta, parecen, a simple vista, restos de una antigua muralla o un camino pavimentado. Las fotos de esta estructura se difunden rápidamente y, en cuestión de días, los periódicos y revistas comienzan a especular que estos podrían ser los vestigios de la Atlántida. No obstante, investigaciones posteriores demuestran que la carretera de Bimini es en realidad una formación geológica natural, resultado de la erosión y laminación de las placas de piedra caliza de la región. Se encuentran estructuras similares en otros lugares del Caribe, lo que confirma su origen natural. Sin embargo, para muchos defensores de la existencia de la Atlántida, Bimini se convierte en un símbolo de esperanza, una prueba de que tal civilización pudo haber existido. Una línea de hipótesis lleva la búsqueda de la Atlántida hacia direcciones inesperadas, incluso a la Antártida. Esta teoría gana popularidad en la segunda mitad del siglo XX, gracias a los trabajos de Charles Hapgood, quien propone una hipótesis sobre el desplazamiento de la corteza terrestre. Según su versión, la Antártida en tiempos remotos estaba situada en latitudes más cálidas, libre de hielo, y podría haber sido el hogar de una civilización avanzada. El desplazamiento de la corteza llevó al continente a su actual posición en el polo, donde quedó congelado e inaccesible para la vida. Aunque estas ideas encuentran seguidores entre los aficionados a las teorías de la conspiración y la historia alternativa, no logran resistir el escrutinio del ámbito científico. Los datos geológicos contemporáneos muestran que la Antártida ha estado cubierta de hielo durante al menos varios millones de años, y no pudo haber albergado una civilización comparable a la descripción de la Atlántida. Simultáneamente, el desarrollo de la arqueología submarina avanza rápidamente durante el siglo XX. Con la invención de los escafandros, los batiscafos y el desarrollo de técnicas de cartografía sonar, los científicos obtienen la capacidad de explorar las cordilleras oceánicas, los platós submarinos y los taludes con una precisión sin precedentes. A medida que se profundiza en el estudio, se hace evidente que en el Océano Atlántico no existe un continente oculto bajo el agua. Todas las estructuras del lecho oceánico, como la dorsal medioatlántica, la meseta de Azores y los cañones submarinos, tienen un origen tectónico y no son restos de continentes hundidos. En este punto, el consenso científico indica que la hipótesis de la existencia de la Atlántida como una isla material en el Océano Atlántico carece de fundamento sólido. Los procesos geológicos y de tectónica de placas no dejan lugar para la idea de un continente que se hundió de repente en un día y una noche, como lo describía Platón. No obstante, a pesar del escepticismo de la ciencia oficial,
La búsqueda de la Atlántida continúa. Se desplaza hacia otras regiones, como los taludes frente a las costas de Marruecos y España, las islas del Caribe y el Mar Negro, donde también se han registrado episodios de elevaciones catastróficas del nivel del mar en tiempos antiguos. Surgen teorías que sugieren que Platón pudo haber alterado intencionadamente los parámetros de su descripción, multiplicando números y modificando la cronología, o trasladando el punto de referencia geográfico para crear una alegoría filosófica sobre la caída moral de la civilización, en lugar de transmitir una historia literal. Así, se vuelve cada vez más claro que la Atlántida no es solo la búsqueda de un objeto geográfico, sino también la búsqueda de un símbolo universal. La leyenda persiste porque resuena con el temor humano eterno ante la posible caída de las civilizaciones, ante la destrucción que puede sobrevenir cuando una sociedad pierde su equilibrio, cuando se olvida de su conexión con la naturaleza y de los principios de justicia. Hacia finales del siglo XX, la Atlántida se convierte en una parte integral no solo de debates arqueológicos, sino también de la cultura popular. Aparece en libros, películas, proyectos documentales, y se convierte en tema de investigaciones periodísticas y discusiones en audiencias universitarias y foros populares. La leyenda de la Atlántida ha sobrevivido a milenios, y continúa existiendo en el siglo XXI, en hipótesis científicas, mitos culturales, cine, literatura y discusiones interminables. A pesar de que la ciencia académica tiende a interpretarla más como una metáfora filosófica que como un hecho histórico, el interés por la Atlántida se mantiene vivo y robusto. Los datos científicos contemporáneos son claros. Las investigaciones oceanográficas, los mapas del fondo marino y los modelos de movimiento de las placas tectónicas muestran que no existen continentes hundidos en el océano Atlántico. Aún así, algunos historiadores y arqueólogos siguen buscando un núcleo racional en el relato de Platón. Entre las versiones más serias, persiste la hipótesis de que el mito de la Atlántida puede ser un reflejo de catástrofes reales que ocurrieron en tiempos prehistóricos. Sin embargo, el verdadero interés por la Atlántida ha trascendido los límites de la ciencia, convirtiéndose en parte de la mitología cultural global. Su imagen se puede encontrar en el cine, la literatura, los cómics, los videojuegos y en series de ciencia ficción, ya sea representando una ciudad hundida de alta tecnología, un mundo mágico oculto bajo el mar, o el último vestigio de una antigua raza poseedora de conocimientos perdidos. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde la mítica Atlántida? ¿Cómo influyeron las obras de autores como Julio Verne y Herbert Wells en nuestra percepción de esta civilización perdida? ¿Es Atlántida un simple mito o un reflejo de nuestros anhelos por un pasado glorioso? Hoy exploraremos no solo el enigma de Atlántida, sino también su impacto en la cultura popular y la ciencia a lo largo de la historia. Atlántida, esa legendaria civilización que ha cautivado la imaginación de escritores, cineastas y soñadores, es un símbolo de un tiempo dorado que muchos creen que existió. Desde las páginas de las novelas de Julio Verne, que nos llevaban a explorar mundos desconocidos, hasta las obras de Herbert Wells, que desafiaban las concepciones de la realidad, la idea de Atlántida ha trascendido generaciones. Esta fascinante historia se ha convertido en un poderoso símbolo de un pasado perdido, un eco de un conocimiento olvidado y de una armonía que, según muchos, la humanidad alguna vez disfrutó, pero que ha sido irremediablemente perdida. En el ámbito de la ciencia, Atlántida se presenta como un enigma que nunca parece resolverse. A pesar de los numerosos estudios geológicos y evidencias que sugieren que la existencia de esta civilización es poco probable, la discusión sobre su realidad sigue viva. Para muchos científicos,
Atlántida representa una hipótesis interesante, un tema de debate que invita a la reflexión sobre nuestras propias limitaciones en la comprensión del pasado. Este enigma perdura, como un recordatorio constante de que, a pesar de los avances tecnológicos y el vasto conocimiento adquirido, hay misterios que siguen sin respuesta. En la cultura popular, la figura de Atlántida se convierte en una fuente inagotable de inspiración. Desde películas taquilleras hasta animaciones que despiertan la curiosidad de las nuevas generaciones, el mito de Atlántida se reinterpreta y se reinventa constantemente. La civilización perdida se convierte en un símbolo del ideal de progreso que muchos anhelan recuperar. A través de estas representaciones, se nos recuerda que el deseo humano de regresar a tiempos mejores no es solo un anhelo nostálgico, sino una búsqueda de significado en un mundo cada vez más complejo. Pero más allá de ser un tema de conversación entre académicos y creadores de entretenimiento, Atlántida también actúa como un poderoso recordatorio para la conciencia humana. Nos invita a reflexionar sobre la relación entre el poder de la tecnología y el bienestar de la sociedad. A menudo, se tiende a pensar que el avance tecnológico y la acumulación de riquezas pueden llevar a una vida más plena y armoniosa. Sin embargo, la historia de Atlántida nos recuerda que la verdadera grandeza de una civilización no se mide solo por su desarrollo material, sino también por su capacidad de mantener la cohesión social y la sabiduría en el uso de sus recursos. Así, Atlántida sigue viva en nuestra imaginación, desafiándonos a explorar no solo las preguntas sobre su existencia, sino también sobre nuestra propia civilización. ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? Estamos, quizás, en la búsqueda de nuestra propia Atlántida, un ideal que aún no hemos alcanzado. La respuesta puede estar más cerca de lo que pensamos, en nuestra capacidad para aprender del pasado y construir un futuro más brillante.